Listo, entonces, bueno, muchas gracias a todos nuestros asistentes. Como ya saben, el día de hoy vamos a tener la charla de coromienitis a cargo de la doctora Natalia Romero, médico general de la Universidad Militar Nueva Granada y miembro activo del OJIP, que va a estar bajo la tutoría del doctor Rafael Tarazona, médico y cirujano de la Universidad Industrial de Santander y residente de tercer año de ginecología y obstetricia de la Universidad Militar Nueva Granada. Sin embargo, el doctor no puede estar esta noche y en reemplazo va a estar la doctora Raiza. Les recomiendo que vayan anotando las preguntas que tengan y al final de la charla vamos a dar un espacio para que nuestro especialista invitado resuelva todas las dudas. Sin más preámbulos, Natalia, el auditorio es todo tuyo. Hola, buenas noches. Doctora, estamos con algo de retorno. ¿Mejor? No. Se sigue escuchando perfecto, doctora. Hola. No, tengo retorno. Hola, buenas noches. Está conectada desde los dispositivos. Bájale el volumen todo a uno de los dispositivos. Hola, buenas noches. ¿Me escuchas mejor? Sí, sí, señora, ahí ya se le escucha muy bien. ¿Listo? Hola, buenas noches. Eh, Hola, buenas noches. Listo, sí, señora, ya está bien. Listo, ahora sí. Sí, señora. ¿Aló? ¿Ahora mejor? Doctora, lo que pasa es que creo que tiene abierto el micrófono de ambos dispositivos, entonces cierra el de alguno. Listo. Listo, sí, señora. Perfecto. Qué pena por los inconvenientes, la tardanza al iniciar. Y también creo que debe quitarle el volumen a alguno de los dos dispositivos, puede ser el que tiene el micrófono cerrado. ¿Ahora sí? Sí, señora. Listo, iniciamos. Eh,
el día de hoy vamos a hablar de coriamnionitis junto a la compañía del tutor Rafael Tarazona, médico cirujano de la Universidad Industrial de Santander, quien fue quien me apoyó en la presentación, asociado el día de hoy a la doctora Raiza, también médico residente de ginecología y obstetricia de la Universidad Militar Nueva Granada. Como frase inicial, para iniciar la charla, quiero que tengan presente que la coriamnionitis es un reto diagnóstico y de tratamiento, y es de lo que vamos a hablar durante toda la charla. Los objetivos planteados, lo más importante es identificar esta característica de la coriamnionitis, cómo debemos prevenirla, cuál es el reto que vamos a afrontar con la coriamnionitis, cómo lo podemos resolver y qué es lo nuevo. Etimológicamente, la coriamnionitis se traduce como un cuadro inflamatorio agudo de una o ambas capas de las membranas placentarias. Sin embargo, va más allá de las membranas placentarias, involucra la decidua, las membranas fetales, el líquido amniótico y finalmente el feto. Tenemos varias maneras de presentación de la coriamnionitis, una presentación clínica, una presentación subclínica y finalmente una presentación histopatológica. Entonces, el primer objetivo es por qué es importante. La importancia de la coriamnionitis está basada en su incidencia clínica a nivel mundial, que va hasta el 3% de todos los embarazos a término y hasta el 15% de todos los embarazos pretérmino. Vamos involucrando también un poco la incidencia histológica a nivel mundial, donde nos hablan de un casi 40% de presentación de coriamnionitis histológica entre la semana 24 a 28 de culminación de la gestación y hasta un 10% de todas las gestaciones que llegan hasta las 37 semanas de gestación. En Colombia no nos vemos atrás con la coriamnionitis, se llega a presentar en el 12% de todos los embarazos y en el 3% de los embarazos pretérmino. Si lo comparamos con las cifras a nivel mundial, vemos que en Colombia hay un subdiagnóstico que posiblemente está debido a que no se están estudiando todas las placentas al final de las gestaciones con coriamnionitis y a que no se informa todos los casos de coriamnionitis. Porque es un reto diagnóstico, una de estas características es que la madre en la mayoría de los cuadros es asintomática versus una presentación fetal o clínica de casi el 50% de los fetos. Asociado a otras patologías, observamos que la coriamnionitis se presenta casi en el 15% de todas las amenazas de parto pretérmino y en el 30% de las rupturas prematuras de membranas. Para que se lleven a la casa pues con esta diapositiva es que hay una baja sensibilidad de los síntomas maternos. ¿Cómo podemos prevenirla? Inicialmente conociendo los factores de riesgo de la coriamnionitis. El primero de estos, la ruptura prolongada de membranas, ya como todos y ya hemos hablado en otras charlas con la definición que esta involucra. El trabajo de parto prolongado, según la fase, la nulipariedad y la multipariedad de la materna, la cantidad de múltiples tactos vaginales que se realizan durante el trabajo de parto, y para esto pues es importante tener en cuenta que entre menos podamos realizar, mucho mejor. Sobre todo pues en los hospitales universitarios donde se realizan múltiples tactos, en estos casos donde tenemos factores de riesgo para coriamnionitis, lo más importante es disminuirlos. Otros factores de riesgo que se involucran durante el parto, el líquido amniótico meconiado y previo al parto, los factores de riesgo de la materna como el fumar, el abuso de alcohol y sustancias psicoactivas, los estados de inmunosupresión, el uso de la anestesia epidural y la colonización por gérmenes patógenos. Como en la parte de cómo prevenirla, hay que conocer la etiología de esta infección, la vía de acceso de estos microorganismos,
La más importante, que es una infección ascendente, los microorganismos más comunes hacen parte de la flora del tracto genital inferior. La segunda vía de acceso son los procedimientos invasivos, como la amniocentesis, y en tercero encontramos la diseminación hematógena. Dentro de los estudios donde se han aislado los microorganismos involucrados en esta infección, han encontrado hallazgos de que el 50% de las coriamnionitis tienen flora mixta, anaerobios y aerobios. Y dentro del germen más común aislado está el Uroplasma parvum o urolítico, que se evidencia casi en el 67.5% de todos los líquidos cultivados. Asociados en un segundo parámetro se encuentra el Mycoplasma hominis, que alcanza el 15%. Estos dos microorganismos son microorganismos que se encuentran en la flora del tracto genital inferior. Y como hallazgo en los últimos estudios, se ha evidenciado y se ha aislado el Staphylococcus aureus meticilino resistente, sobre todo en pacientes que presentan más de 3 ingresos al servicio de ginecología o trabajadoras de la salud. Y esto porque es importante, porque en un futuro puede cambiar los regímenes antibióticos que estamos usando para la coriamnionitis. Cómo prevenirla también involucra el conocimiento de la fisiopatología. Y a este lado tenemos, al lado izquierdo, una representación histológica de unas membranas en un embarazo completamente normal. Y al lado derecho de sus pantallas está la representación histológica de una coriamnionitis. En las primeras imágenes, lo que podemos observar es que hay un aumento de la celularidad en la imagen número B a nivel del corion y del adhesivo. No hay que ser realmente expertos, se observa este aumento de celularidad en las imágenes. Y esta es la característica principal de la coriamnionitis, que es una infiltración de los polimorfonucleares. A nivel de la imagen número D encontramos una tinción, una marcación con CD68 que nos va a marcar los macrófagos a nivel de histología. Y en la imagen número F, la marcación con mieloperoxidasa que nos marcan los neutrófilos. Como observamos, la infección se inicia a nivel de la unión corioresidual y posteriormente pasa hacia el amnios, al líquido intraamniótico y finalmente al feto, desencadenando lo último de la respuesta inflamatoria, que es el síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Importante tener en cuenta esto porque la mayoría, como ya habíamos hablado, de coriamnionitis a nivel histopatológico se evidencia únicamente en la unión de la corioresidua y no alcanza el líquido amniótico. Por tanto, plantea un reto a nivel del diagnóstico. Esta es otra imagen que nos representa y nos esquematiza la inflamación a nivel de la coriamnionitis. Lo más importante acá es evidenciar los quimioatrayentes que se activan durante la respuesta inflamatoria y que actualmente están siendo dianas para el manejo y la prevención de la coriamnionitis. Evidenciamos en la imagen de la derecha la activación por parte de los microorganismos a nivel de las membranas de toda una respuesta inflamatoria, donde el primer respondiente es el neutrófilo y este posteriormente va a desencadenar toda la respuesta. Acá observamos la interleuquina 1 y el TNF como dos sustancias muy importantes para la terapéutica actual y que se está estudiando. Dentro de estos tenemos el TNF-alfa y su principal bloqueante estudiado, que es el infliximab. El infliximab se ha utilizado en estudios a través de maternas que han tenido abortos recurrentes y se evidenció en ellas que funcionaba para completar una gestación a término.
En este caso, fármaco que se está utilizando se ha evidenciado que tiene un gran paso transplacentario y que tiene una vida media larga, prolongada. Por tanto, el principal efecto adverso de este es que a nivel neonatal puede generar inmunosupresión. Otra diana es la interleuquina 1B y su fármaco, que es el anakinra, es un bloqueante del receptor de la interleuquina 1B. Ya ha sido utilizado en enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide. Está en la categoría B del embarazo y tiene menos efecto adverso sobre el neonato. ¿Cuál es el reto en la coriopnionitis? El principal reto es el diagnóstico. Por mucho tiempo, y creo que a todos nos han enseñado los criterios de Gibbs, que se definen como una temperatura axilar por encima de 38 grados centígrados más mínimo 2 de los siguientes signos, dentro de los que se encuentran la sensibilidad otorrina normal, el líquido amniótico o secreción vaginal purulenta, la taquicardia materna, la taquicardia fetal y la leucocitosis materna. Estos criterios en conjunto alcanzan una sensibilidad de hasta el 81% y una especificidad un poco más alta hasta el 91%, con un valor predictivo positivo del 91% y un valor predictivo negativo del 86%. Ya cuando nosotros desglosamos un poco cada parámetro y revisamos el de la fiebre, por ejemplo, que es el que mayor sensibilidad tiene, una sensibilidad del 100%, versus los otros parámetros como el del flujo vaginal, que alcanza una sensibilidad mínima del 22%. Posterior a eso, nos hablan de qué laboratorios podemos usar para apoyarnos en el diagnóstico. La mayoría de laboratorios son basados en el líquido amniótico. El principal de estos y el gold estándar es el cultivo del líquido amniótico. Sin embargo, tiene sus contras y es que tiene un tiempo prolongado para su positividad y no identifica la inflamación que se localiza únicamente a nivel del corión y la decidua, como ya habíamos hablado en la fisiopatología. Por tanto, a pesar de ser el gold estándar, solo se identifica o es positivo en el 61% de las gestaciones a término y en el 34% de las gestaciones pretérmino. En segundo lugar, tenemos la tinción Gram, en la cual también nos podemos apoyar. Sin embargo, necesita más de 10 microorganismos por cc para considerarse positiva y no identifica los gérmenes más comunes, que son el micoplasma y el ureaplasma, como ya hablamos en la etiología. Teniendo una sensibilidad de hasta el 24% con una especificidad que se alcanza al 99%, es decir, que si tenemos un Gram positivo, podemos decir que si tenemos una infección versus una sensibilidad de solo el 24%, es decir, que si tenemos un Gram negativo no podemos descartar la sospecha de infección. En tercer lugar, ya tenemos parámetros bioquímicos del líquido amniótico, como es el nivel de glucosa. Una glucosa por debajo de 15 miligramos de decilitro nos indica la posibilidad de una infección bacteriana. Sin embargo, está afectado por ya patologías de la gestante, como la hiperglicemia materna. Y por tanto alcanza una sensibilidad de solamente el 57% y una especificidad del 64%. En segundo parámetro bioquímico tenemos la esterasa leucocitaria, pues, que identifica la actividad de los polimorfonucleares, que alcanza una sensibilidad del 91% y una especificidad de hasta el 99%. Y por último, dentro de los más novedosos tenemos la interleuquina 6, que se ha considerado el mejor predictor de infección intraamniótica con un valor por encima del 2.6 nanogramos mililitro, alcanzando una sensibilidad del 100% y una especificidad de hasta el 83%. Con todo esto, igual sigue siendo un reto el diagnóstico de la coriopnionitis. Por tanto, en el 2015, un grupo de expertos pertenecientes a la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, al Colegio de Ginecología y Obstetricia
americano y a la Academia de Pediatría americano hizo un consenso tratando de buscar otras maneras de identificar la sospecha de coreamnionitis y de parametrizar estos criterios. Ellos arrojan un nuevo concepto denominado IIII, que es infección o inflamación intraamniótica, dividiendo la terminología con 3 nuevos conceptos, que son la fiebre materna aislada o la fiebre documentada, definida como una fiebre, un pico febril por encima de los 39 grados centígrados, o dos picos febriles separados por 30 minutos entre los 38 y los 38.9 grados centígrados. Por tanto, ya no solo es fiebre, como hablábamos en los criterios de Gibbs, que era un solo pico por encima de 38 grados, sino ya son un poco más específicos en esta definición. En segundo lugar, tenemos la sospecha de IIII, que se define como una fiebre, ya con los parámetros, con el criterio establecido, más uno de estos 3 criterios clínicos, que son la taquicardia fetal, considerada por la enzima de 160 latidos por minuto, en un monitoreo mayor a 10 minutos, descartando o excluyendo las aceleraciones, las desaceleraciones y los periodos de variabilidad marcada. En segundo lugar, tenemos la leucocitosis por encima de los 15.000 en ausencia de uso de corticosteroides. Y en tercer lugar, la evidencia de un líquido purulento proveniente del cervix. Entonces, pues digamos que en esta definición quedó por fuera 2 criterios que teníamos previamente, que era la taquicardia materna y la sensibilidad uterina anormal. Y por último, para definir una IIII confirmada, se necesitaba todo lo anterior, más la evidencia de un gram positivo, de un gram que se evidenciara microorganismos a nivel de un líquido amniótico obtenido por amniocentesis, o la evidencia de una glucosa baja o un cultivo positivo de líquido amniótico, o en tercer lugar, la evidencia histopatológica de inflamación a nivel de la placenta. Sin embargo, a pesar de todo esto, se ha encontrado por múltiples estudios que hasta el 24% de las gestaciones pretérmino y el 15% de las gestaciones a término no se logra evidenciar una inflamación ni una infección intraamniótica. Entonces se sigue planteando el reto y en los últimos estudios se ha empezado a comparar qué es mejor o qué queda por fuera con el nuevo concepto de IIII. Entonces, este es un estudio de la Universidad de Duke en Estados Unidos, donde ellos plantean en un estudio ya realizado, es decir, que es un análisis secundario de un ensayo controlado aleatorizado, donde en su momento se buscaba saber la importancia del sulfato de magnesio prenatal para la prevención de parálisis. Sin embargo, con esta población de este estudio, que eran más de 2.241 participantes, lo que hicieron fue extraer las gestantes que fueron diagnosticadas con coreamnionitis en su momento. De estas gestantes, lo que hicieron fue dividirlas en aquellas que entran dentro de los nuevos criterios de la IIII, en este caso sospecha de IIII, definida, como ya lo dijimos, con una temperatura, fiebre aislada, fiebre documentada, más un criterio o un factor de clínico. Y el otro grupo fueron las gestantes que en su momento fueron diagnosticadas con coreamnionitis, pero que quedan por fuera de la definición de sospecha de IIII. Lo que ellos querían ver es qué desenlace infeccioso en el posparto tenían estas gestantes. Entonces, en el grupo de la coreamnionitis clínica, que no entran dentro del nuevo concepto IIII, se logró evidenciar una endometritis hasta en el 12% de estas gestantes. Y en el grupo de IIII, que entran en la definición exacta de esta, la endometritis se presentaba en el 18% de ellas.
Entonces, ¿qué pasa con estas gestantes que quedan por fuera del nuevo concepto triple I? Aún siguen presentando riesgo de morbilidad infecciosa en el posparto. Y bueno, en este estudio ellas recibieron antibiótico. Pero ¿qué pasaría si en el futuro nosotros solo nos basamos en el concepto de triple I y no iniciamos antibiótico? Aumentaría la morbimortalidad de este grupo de gestantes. Entonces, ¿por qué es importante conocer la coriamnionitis por sus consecuencias, tanto a nivel neonatal como a nivel materno? A nivel neonatal tenemos patologías agudas como la neumonía, la meningitis y la sepsis, la hemorragia intraventricular y la leucomalacia, que se presenta en los neonatos producto de gestaciones con coriamnionitis. Y a largo plazo también tenemos un efecto adverso y es la presentación de displasia broncopulmonar y el desarrollo de parálisis cerebral y retraso en el neurodesarrollo, aumentando claramente los costos en salud. Podemos acá evidenciar que en la coriamnionitis clínica el riesgo de estas patologías aumenta hasta 2.4 veces. Sin embargo, a pesar de no tener clínica, cuando se ha encontrado el hallazgo de coriamnionitis histológico, se genera un factor de riesgo de hasta 1.8 veces. Y a nivel de la morbilidad materna, lo más importante es saber que la coriamnionitis aumenta el riesgo de hemorragia posparto por atonía uterina. Es decir, que hay que estar preparados cuando tenemos esta gestante para las complicaciones en el parto y en el posparto. ¿Qué es lo más importante? Plantearnos una sospecha diagnóstica de coriamnionitis e iniciar el tratamiento de esta. Siendo el tratamiento también un gran reto. ¿Por qué? Porque tiene más de 25 antibióticos de primera línea, por el nuevo concepto de coriamnionitis y por la definición de diferentes conceptos como la vía del parto o el seguir o no una terapia antibiótica postparto en estas gestantes. Entonces, ¿cómo podemos resolver estos problemas? La revista de ginecología y obstetricia americana publicó un metaanálisis en el cual pues, agruparon muchos conceptos y dieron recomendaciones basadas en la evidencia para el tratamiento de la coriamnionitis. Entonces, la primera pregunta planteada es ¿cuándo se debe iniciar la antibiótico-terapia? Acá ellos compararon 26 estudios en los cuales se inició a nivel de intraparto y 19 estudios en los cuales se prolongó el inicio de antibiótico hasta el posparto y evidenció que cuando se iniciaba intraparto había una disminución de la frecuencia de neumonía neonatal, de días de hospitalización materna, días de hospitalización neonatal y días de fiebre materna. Por tanto, la recomendación es, una vez se haga el diagnóstico, se debe iniciar la antibiótico-terapia. Este estudio utilizó uno de los esquemas antibióticos y es la ampicilina magenta o la clindamicina después de cesárea, en el caso de la cesárea. Sin embargo, hay muchos regímenes antibióticos, realmente no hay estadísticas significativas que nos prioricen uno frente a otro. Estas son las recomendaciones que nos da la COC para regímenes antibióticos. El utilizado en el hospital militar es la clindamicina más gentamicina, con las dosis pues, que ustedes pueden observar. Y acá pues, también se plantea una duda y es cuál es la mejor dosificación de la gentamicina. Por un lado nos muestran que puede ser cada 8 horas o una sola dosis al día. Los estudios han planteado que es igual, que la eficacia es la misma usando cualquiera de las dos dosificaciones. Acá hay otros regímenes antibióticos. Realmente lo más importante es escoger el régimen antibiótico de acuerdo a su gestante, si tiene o no alergia a la penicilina, qué antibiótico tenemos en nuestras instituciones y cuál sabemos manejar. La tercera pregunta es, ¿se debe continuar el antibiótico en el posparto? Bueno, acá ellos compararon diferentes estudios en los cuales se colocó una dosis adicional en el posparto, se completaron 24 horas más en el puerperio de antibiótico versus el placebo.
y mostró que en cualquiera de las tres determinaciones el desenlace era el mismo. ¿Qué nos recomiendan entonces? Que después de un parto vaginal pues realmente no es necesario, que después de un parto por cesárea sí se recomienda una dosis adicional de antibiótico, y en el caso de tener factores de riesgo para endometritis como una fiebre persistente, una bacteremia o una sepsis postparto, se requiere continuar el esquema antibiótico. Otras recomendaciones que hacen es sobre el uso de antipiréticos. Realmente pues no han demostrado disminuir los resultados adversos materno-neonatal. Sin embargo, pues no vamos a dejar con fiebre a la materna. La recomendación es el uso de acetaminofén. Frente a los corticosteroides, sabemos y pues ya hay evidencia clara de que mejora las comorbilidades en el neonato, disminuye el riesgo de muerte neonatal, de falla ventilatoria y de hemorragia intraventricular con RRs protectores. Sin embargo, por mucho tiempo se pensó que inmunosuprimía a la materna y no ayudaba en la respuesta contra la infección, pero pues esto se ha descartado. Realmente no aumenta el riesgo de endometritis ni de sepsis puerperal. Sin embargo, sí es una recomendación clara de que pues el desenlace final de la coriopnionitis va a ser el parto, y la maduración pulmonar no puede retrasar el mismo. Sobre el manejo del parto, ¿qué vía de parto vamos a escoger? Este es un estudio muy grande que es con una cohorte de casi 3.000 mujeres, en los que se evidenció pues que el parto por cesárea tiene un OR, aumenta el riesgo de resultados adversos hasta 2.3 veces frente a un parto vaginal. Por tanto, la vía del parto va a depender de otros factores obstétricos y siempre se va a preferir la vía de parto vaginal. Sin embargo, si es necesario por otros resultados llevar a la cesárea, se deben maximizar los cuidados. Previamente se recomendaba hacer un abordaje extraperitoneal para disminuir pues, el riesgo de infección intraperitoneal. Sin embargo, aumentaba los efectos adversos y los desenlaces frente a una posible ruptura vesical, porque pues, el abordaje implica ir muy cercano a la vejiga. Y realmente esto no mostró beneficio frente a los desenlaces en la coriopnionitis. Por tanto, es igual un abordaje extraperitoneal a un abordaje clásico. Se debe evitar, pues claramente, el escurrimiento del líquido amniótico como foco infeccioso, se deben realizar abundantes lavados y se debe hacer un cambio de guantes cuando se vaya a realizar el cierre de pared abdominal. Frente al tiempo que se demora el diagnóstico hasta el parto. Bueno, este estudio es antiguo, es clásico de 1994, en el cual se estudió por cada hora que aumentaba el trabajo de parto, se aumentaban los desenlaces adversos. Y lo que mostró era que realmente no aumentaba, por tanto, no es necesario una cesárea ya cuando se hace el diagnóstico de coriopnionitis, sino que lo más necesario es iniciar el tratamiento y escoger la vía del parto según los otros eventos obstétricos. Sin embargo, cuando hablamos de una progresión de un trabajo de parto en una gestante con coriopnionitis, se evidenció que en un estudio de 100 pacientes que a las 2 horas del primer pico febril había una disminución de la contractilidad uterina. Por tanto, esto implica que las gestantes con coriopnionitis pueden llegar a requerir mayor dosis de oxitocina para una progresión de un trabajo de parto. Finalmente, arrojan este algoritmo en lo que lo principal es hacer el diagnóstico clínico de la coriopnionitis y posteriormente ubicarnos según la edad gestacional de nuestra materna. Entonces, acá hacen una pequeña división entre antes de las 23 semanas y entre las 23 semanas. ¿Por qué? Porque en algunos estudios se recomienda iniciar la maduración pulmonar desde las 23 semanas. Sin embargo, en otros lo hacen a partir de las 24 semanas. Entonces tenemos que si nuestra gestante tiene menos de 23 semanas o más de 34 semanas, lo que vamos a iniciar son antibióticos y antipiréticos. Y finalmente llevar al desenlace del parto. Y si tiene entre las 23 y las 33.6 semanas,
Se debe adicionar el uso de maduración pulmonar con corticosteroides y la neuroprotección con sulfato de magnesio. Posterior al parto, hay que definir el inicio o la progresión de la terapia de antibiótica, como ya lo dijimos. Y bueno, no podemos dejar atrás el neonato. El manejo del neonato, pues como ya hablamos en el 2015, todo este concepto de la triple I también involucró a la sociedad pediátrica, y lo que ellos plantean es que para manejar el neonato posterior a una coriamnionitis, lo más importante es la comunicación entre el ginecólogo y el neonatólogo y estar preparados para los desenlaces adversos. Definir la categoría a la cual se clasifica la materna, la edad gestacional al nacer y las alteraciones neonatales con las que venga este bebé. Entonces, lo primero que nosotros observamos acá es pues la fiebre durante la gestación, durante el embarazo, durante el parto, y lo vamos a clasificar en los 3 conceptos ya mencionados. Si tenemos una triple I confirmada, se debe iniciar inmediatamente manejo en el neonato, tratamiento antibiótico. Si tenemos una fiebre aislada o una sospecha de triple I, lo dividimos en edad gestacional menor a 34 semanas o mayor a 34 semanas. Si tiene menos de 34 semanas, se va a iniciar antibiótico inmediatamente. Si tiene más de 34 semanas, se debe valorar la apariencia del neonato. Si tiene buena o mala apariencia. Si tiene mala apariencia, se inicia inmediatamente tratamiento. Si el neonato se ve bien, se hace una observación y reevaluación constante del neonato. Y finalmente, ¿qué es lo nuevo? Se han planteado intervenciones prometedoras acerca del manejo de la coriamnionitis. La primera de estas, nuevos regímenes antibióticos. La segunda, el uso de soluciones antisépticas. Y la tercera, el uso de nuevos fármacos antiinflamatorios y antioxidantes. Dentro de los nuevos regímenes antibióticos, plantean el uso de ceftriaxona, claritromicina y metronidazol con las dosis que observan en sus pantallas. Esto debido a que los previos regímenes antibióticos, al parecer, no cubren en contra de los gérmenes más comunes como el ureaplasma. Se ha demostrado ser exitoso en estudios de ruptura prematura de membranas, trabajo de parto pretérmino e insuficiencia cervical. Sin embargo, pues son recomendaciones de expertos y todavía faltan estudios para considerarlo una recomendación. El uso de soluciones antisépticas en cavidad vaginal. Bueno, principalmente tenemos que tener claro que la mayoría de gestantes que llegan a cesárea ya se encontraron en trabajo de parto o con ruptura de membranas. Por tanto, el uso pues, de las soluciones antisépticas, que en este caso se recomienda la povidona yodada o la clorhexidina, ha disminuido la progresión a una endometritis postparto con un OR protector de hasta 0.21. Además, son soluciones pues, que son bastante económicas, no amplían el tiempo y no requieren mayor intervención en la materna. Y en tercer lugar, una de las sustancias más estudiadas ha sido la N-acetilcisteína como un agente antioxidante y antiinflamatorio que tiene un rápido paso transplacentario y se puede predecir la concentración fetal. Y su uso pues el ideal de usar la N-acetilcisteína es disminuir la displasia broncopulmonar en el neonato con antecedente de una gestación con coriamnionitis. Los estudios se iniciaron desde el 2016, no han mostrado ningún evento adverso y han reducido la displasia broncopulmonar hasta del 32% de gestaciones sin N-acetilcisteína hasta el 2.9% en gestaciones donde se utilizó la N-acetilcisteína. Entonces, llegando a las conclusiones basadas en los objetivos que me planteé, y lo que quiero que se lleven es que porque es importante la coriamnionitis, pues es una causa de alta morbimortalidad materno-neonatal. ¿Cómo podemos prevenirla? Reconociendo los factores de riesgo, la etiología y la fisiopatología de esta enfermedad. ¿Cuál es el mayor reto? Es plantearnos la sospecha clínica de coriamnionitis, ya que siempre va a primar la clínica frente a los paraclínicos. Y algo que todavía se sigue estudiando y hace parte del reto de la coriamnionitis es que el nuevo concepto de triple I pues, puede generar subdiagnóstico. ¿Cómo podemos resolver la coriamnionitis?
iniciando un tratamiento con la sospecha diagnóstica. ¿Y qué es lo nuevo en la coriamnionitis? Bueno, se están buscando soluciones a este problema que sean económicas y prometedoras. Finalmente, bueno, gracias al comité y a los tutores que estuvieron durante la charla. Bueno, muchísimas gracias, doctora Natalia, por esta excelente presentación. Esperamos que haya sido de mucho provecho para todos los asistentes. Si tienen alguna duda, pueden escribirla por el chat o pueden levantar la mano y les vamos a dar la palabra. Por ahora, pues no sé si la doctora Raiza tiene algún aporte o comentario que hacer pues respecto a la charla. La escuchamos. Bueno, muchachos, buenas noches. Muy buena presentación, Natalia. Muchas gracias por toda esta información sobre lo nuevo que tenemos referente a la coriamnionitis. Creo que lo más importante es que ustedes como médicos generales o como médicos rurales, cuando se enfrenten, pues primero a una paciente con ruptura de membranas más allá de la semana 34, no duden en que esa gestación debe ser terminada. O sea, el riesgo de tener una coriamnionitis versus el riesgo de tener un nacido prematuro es más alta la coriamnionitis porque los desenlaces son fatales tanto para la materna como para el feto. Mientras que en un nacimiento de un parto prematuro más allá de las 34 semanas, pues nos vamos a evitar todas las complicaciones maternas y las unidades de cuidados intensivos de nuestro país están diseñadas para darle una supervivencia y un tratamiento adecuado para recién nacidos prematuros de 34 semanas en adelante o incluso de menos semanas. Pero pues si se enfrentan a una ruptura más allá de las 34 semanas, no duden en que esa gestación hay que terminarla. No le tengan miedo a la colocación de medicamentos antibióticos. Si bien es cierto que la resistencia a los antibióticos pues ha ido creciendo con el paso del tiempo, también es cierto que si la paciente requiere antibiótico, lo requiere. Si no tenemos cultivo rectovaginal o tenemos un antecedente de una paciente con un recién nacido con infección por estreptococo del grupo B, no duden en poner la ampicilina. Y si tenemos una ruptura también en prematuros, no duden en poner ampicilina más eritromicina, que son medicamentos que se van a encontrar en cualquier institución, sea de primer nivel o no, son medicamentos antibióticos básicos que van a poder encontrar. Lo importante es que puedan ofrecerle tratamiento a estas pacientes. Tampoco duden en remitir a las pacientes ante la duda o la sospecha de una ruptura de membranas o de una infección intraamniótica, no duden en remitirlas si ustedes creen que esta patología se les puede salir de las manos y no van a poder estabilizar a la paciente a tiempo. No, pues nada más. Siempre recuerden que lo ideal es dar, digamos, el mejor tratamiento posible que tengan ustedes disponibles, tanto para la materna como para el recién nacido. Listo, doctora, muchísimas gracias. Pues esperemos un momento, me dicen que el doctor Rafael ya se está intentando conectar. Sí, Mientras creo que tanto, ya Hola, solicitó. buenas noches. Ya estoy acá. Hola, hola Rafa. doctor, buenas noches. Bueno, no sé si Ray tenga alguna intervención primero. Sí, ya, Rafita, puedes hablar. Bueno, entonces, primero que todo, agradecerles a todos por el interés que tienen en la educación continua en ginecología. El tema del que se habló hoy y el que se preparó, pues, es un tema que en los últimos años ha tenido algunos cambios y se ha tratado como de puntualizar, sobre todo en la parte clínica, buscando, digamos que de alguna manera mejorar el diagnóstico de este tipo de pacientes. Nosotros siempre hemos conocido, para puntualizar algunas de las cosas que ya se hablaron, nosotros hemos conocido que históricamente hemos utilizado los criterios de Gibbs para diagnosticar la coriamnionitis o la infección intraamniótica, como actualmente algunas
sociedades recomiendan que se diagnostique. Y ya desde el 2016, cuando se empiezan a plantear los criterios de la AAA, lo hacen enfatizando sobre todo en la importancia de partir del diagnóstico de fiebre en la paciente y ya hacen como una puntualización de qué es fiebre, qué es tener una fiebre aislada y qué es tener una fiebre asociada a unos criterios tanto clínicos como paraclínicos para, digamos, diagnosticar o por lo menos sospechar que estamos enfrente de una paciente con una infección intraamniótica. Y también como lo mostraron en la presentación, pues hay también algunos estudios nuevos que dicen que utilizar los criterios de AAA podría de algún modo subdiagnosticar o dejar pasar, digamos, algunos casos de pacientes que estarían en riesgo de presentar una corioamnionitis y una endometritis posterior, debido a que estos criterios de la AAA nos quitan algunos de los parámetros, sobre todo clínicos, como la hipersensibilidad uterina y la taquicardia materna, los quitan de estos criterios diagnósticos y pues digamos que eso haría que, digamos, si somos estrictos en el diagnóstico, pues de pronto algunas pacientes pasen, digamos que sin un estudio adecuado como tal para la infección intraamniótica. Independientemente de eso, si tenemos la sospecha y definitivamente lo confirmamos que hay una infección como tal, ya sea del feto, de las membranas fetales que están haciendo una repercusión clínica en la paciente o en el feto, pues como lo vimos, esto pues básicamente implica la terminación de la gestación independientemente de la edad gestacional. Estrategias que tenemos para confirmar el diagnóstico ahorita, pues si bien no están disponibles en todos los centros, sí, digamos que en los centros de mayor complejidad tenemos pues disponibles realización de amniocentesis para mirar los niveles de glucosa, el GRAM y el cultivo. Y hay pues unas estrategias nuevas como medir la interleucina 6, pero pues realmente todavía está muy lejos de que todas las instituciones puedan desarrollar ese tipo de pruebas para diagnosticar una infección intraamniótica. Entonces por ahora pues digamos que tenemos básicamente en la amniocentesis solamente el GRAM, la glucosa y el cultivo. No sé si de pronto tengan alguna duda, alguna pregunta que quiera que resolvamos hoy sobre este tema. No sé si Ray tenga un aporte adicional para nosotros. Ray ya pues, es una compañera es mi mayor de la residencia y pues si ella tiene un aporte para nosotros también sería muy valioso. Gracias, Rafita. No, ya lo había comentado antes de que te pudieras unir, eh, sobre pues, la importancia del cultivo rectovaginal, de si hay ausencia de cultivo, usar antibióticos sin miedo, y de la terminación de la gestación, si hay ruptura o sospecha de corioamnionitis más allá de las 34 semanas, no duden en que ese embarazo toca terminarlo. O sea, no le dé más largas, ni observémosla, ni nada, porque las complicaciones pueden ser fatales. O sea, más allá de las 34 se pueden hacer sin ningún rollo. Sí, señor. Listo. Bueno, por el momento no tenemos ninguna pregunta. Entonces, pues no siendo más, agradecemos a nuestra ponente, a los especialistas y a todos los asistentes a esta charla. También les recordamos que en el chat les vamos a dejar el link de asistencia que estará abierto durante 20 minutos para que lo puedan llenar. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias.